conciencia, hermano, de que si estos hombres y mujeres que encontramos aquí en la palabra de Dios con fallas tan garrafales, hermano, debemos aprender algo, hermano, que nosotros no somos mejores que ellos. Y que se nos dicen como una advertencia, como algo, como un ejemplo para que nosotros no sigamos tales pisadas cuando son fallas, pero que sí sigamos tales pisadas, hermano, cuando son un ejemplo a seguir. Entonces, hermano, vamos ahí a Segunda de Samuel, capítulo 11. Voy a leer todo este capítulo, hermano, para que veamos, ¿verdad? Algunas cosas que podemos analizar de este pasaje en cuanto a la conducta, a la falla, ¿verdad? Que muchas veces, hermano, hemos escuchado, ¿verdad? Que este personaje que vamos a ver aquí, hermano, la Biblia lo describe como un hombre que tenía el corazón de Dios. Y, hermano, y podemos ver a tal hombre o a tales hombres, hermanos, que cuando se alejan o se sueltan de la mano de Dios, pueden caer en este tipo de errores, como le pasó precisamente a David. Y lo leo, hermano, capítulo 11, versículos del 1 al 27. Síganme con su vista, se lo leo. Dice: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Y sabes quién puede entender aquí, hermanos? Que David sí era bautista fundamental. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque, hermano, los bautistas fundamentales a veces nos levantamos bien tarde, y más los domingos. Por la razón es que muchas veces llegamos tarde a los servicios. Dice ahí el versículo, hermano: y sucedió un día que al caer la tarde, dice, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer hermosa que se estaba bañando, dice, y era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, dice, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y al siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido
y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, y si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde los muros? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: tu siervo Urías Eteo ha muerto. Y fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab lo había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieran contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, y dice: bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ahora a uno, ahora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, bendice, Señor, tu palabra. Dios, ayúdame a exponerla de tal manera que sea de bendición a mis hermanos y que sea de tu agrado. Padre, quiero ser el instrumento que tú solamente uses. Quita todo pensamiento humano y toda palabra que no te agrade, Señor, quítala de mi boca. Y, Señor, instruínos por medio de tu Espíritu Santo a toda verdad, a toda justicia. Dios, te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Mire, hermano, quien lea este pasaje se dará cuenta, hermano, que no se concuerda nada con lo que vemos un poco más atrás cuando David es ungido. Cuando Samuel fue enviado a la casa de Isaí, dice: ahí vas a encontrar un joven, ¿sí?, el cual dice: anda tras las ovejas, y a ese tú le ungirás, porque yo he visto que él tiene un corazón conforme al de Dios. Y nos ponemos a leer, ¿verdad? Y nos ponemos a hacer las comparaciones de lo que está diciendo aquel pasaje allá atrás con lo que encontramos aquí. El pecado, los pecados o las fallas, hermano, de David aquí cometidas, hermano, son grotescas, son fuertes, son pesadas. Y se pone uno a pensar: ¿esto me podía pasar a mí? ¿Esto le podía pasar a fulano de tal? Y mi hermano, por eso dijo el apóstol Pablo: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, porque no somos mejores que David. Y no somos mejores que ningún ser humano, hermano, ni que el pastor, hermano, David Cortés o Luis Parada o otros hermanos, hermano, que han ganado un renombre dentro del fundamentalismo. Si este hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, hermano, cayó en tales fallas grotescas, hermano, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí? Somos humanos. Santiago allá dice que Elías era un hombre, hermano, igual y que con nuestras mismas debilidades y con nuestras mismas concupiscencias. Y era Elías, hermano, aquel que hizo llover, aquel que mató a los 850 sacerdotes de Baal y de Aser, hermano. Y lo vemos huyendo allá, ¿verdad? Escondiéndose cuando le amenazaron de muerte.
Y lo que yo quiero compartirte de aquí, hermano, es algún tema que escogí para este pasaje. Cuando el testimonio se pierde. David, hermano, a su lado tenía hombres que le habían seguido, hombres leales, hombres valientes, hombres que estaban en el mismo sentir que él, ¿verdad? En el mismo pensar de llegar a una paz, a una ecuanimidad, a una tranquilidad dentro de la tierra prometida. Y se habían unido a él, hermano, porque ellos creyeron que era el ungido de Dios. Y nunca esperaron, hermano, que el ungido de Dios fuera a obrar de esta manera. Nunca esperaron ver un hombre de Dios, ¿verdad? Teniendo este tipo de conflictos en su vida. Cuando el testimonio se pierde. Hasta este punto, hermano, David era un hombre impecable, intachable. Hombre que estaba en el agrado de Dios y estaba en el agrado de los hombres. Era un hombre valiente, era un hombre de guerra, era un hombre en el cual se confiaban plenamente. Un hombre que nunca esperaron que iba a hacer tales cosas. Pero hasta este punto, David era eso. De aquí en adelante, hermano, vamos a ver algunas cosas, hermano, que le acontecieron a David por causa de él no guardar su testimonio. Hemos escuchado, hermanos, muchas veces, ¿sí? En predicación y otra predicación y otra predicación y otra predicación, hermano, que tu testimonio es importante. Aquí adentro en la iglesia, pero también es importante allá afuera. Es importante, hermano. Por eso, hermano, usted y yo, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, hermano, por lo tanto debemos de estar, hermano, en esa vigilancia de cómo estamos viviendo la vida cristiana internamente, pero también externamente. Porque como quieras o no, hermano y hermana, gente te está viendo. Gente que tú piensas que tú estás pasando desapercibida delante de ella. No, hermana, esa persona tiene tu mirada puesta en ti cuando te ve salir de tu casa con la Biblia bajo el mano, ¿verdad? O que te ve salir con tus hijos de tu casa y que vienen a la iglesia, que suben a su carro y ellos están viendo cómo vienes platicando, cuáles son tus expresiones, cuáles son tus modales, cuáles son tus gesticulaciones, ¿verdad? Todo está viendo de ti la gente. Por eso, hermano, qué tan importante es guardar nuestro testimonio. Porque cuando perdemos el testimonio, hermano, perdemos ciertas cosas. Cuando perdemos el testimonio, hermano, nos vamos a encontrar en unas circunstancias, hermano, que a este hombre, a David, al hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, le acontecieron. Y para eso, hermano, quiero compartirte 4 cosas. Que por causa de no cuidar su testimonio, David, ¿verdad?, perdió algunas cosas que competían a su testimonio. Dice aquí este pasaje, hermano, dice, aconteció en el año siguiente, dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Era el tiempo, hermano, quizás el tiempo de la primavera, era en los meses que se acostumbraban, ¿verdad?, para que los reyes salieran a la guerra. Salían a combatir un ejército contra un ejército, una nación contra otra nación. Y hermano, y sí, hermano, este pueblo de Israel sí tenía enemigos. Y uno de ellos eran los amonitas.
Y se llegó el momento de salir a la guerra y quizás David dijo, ¿sabes qué, Joab? Yo me siento cansado porque he ido muchas veces con ustedes a la batalla y ¿sabes qué? Hoy me quiero agarrar un descanso, hoy no deseo salir con ustedes a la guerra, yo me voy a quedar aquí en el palacio, por lo tanto tú agarra el ejército y ve y combate con ellos. Y dice que David se quedó en Jerusalén. No salió a cumplir con sus obligaciones. La ociosidad, hermano, no nos va a traer otra cosa más que puras tentaciones. ¿Sí? Hermano, estoy seguro que los que no vinieron aquí en esta tarde a la casa de Dios, hermano, están viendo este hexatlón. Están viendo la tele. Están pegados al celular. No piense usted que esos hombres y esas mujeres que hoy no vinieron a la casa de Dios están leyendo la Biblia. Eso no lo crea. Porque la ociosidad, eso es lo que deja. Desperdiciar tu tiempo. Dice que era el tiempo que los reyes salían a la guerra y David decidió quedarse en Jerusalén. Y mire lo que dice el versículo siguiente. Dice, y sucedió, dice, un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y mandó por ella a traerla. Y ya le leí la lectura y no quiero estarlo pasando por alto, hermano, pero sí, hermano, le quería decir esto, hermano, que la ociosidad, ¿verdad?, es lo único que nos deja. Y como David había decidido mal, mire, hermano, todo lo que le va a acontecer por quedarse en Jerusalén sin hacer nada. Y cometió este pecado, hermano, aquí con esta mujer, de fornicación y de adulterio y de mentira y de intriga, ¿sí? Asesinato. Tremendas cosas. Y por estas razones, hermano, David perdió su testimonio. ¿Qué es lo que pasa cuando el testimonio se pierde? Bueno, hermano, mire, hermano, la primera cosa cuando el testimonio se pierde es que se pierde autoridad. Cuando usted es cristiano, hermano, y por mucho tiempo se ha esforzado por guardar su testimonio, pero en un momento que usted decidió no hacer las cosas como Dios las mandaba, y usted dio lugar, hermano, a algo que no fue grato delante de Dios, hermano, y usted perdió su testimonio, ya perdió autoridad. Ya la perdió. Porque si usted dice que es cristiana y que se tiene que andar así, y se tiene que vestir así, y se tiene que hablar así, y se tiene que hacer esto y aquello, hermano, y usted falla en eso, alguien le está viendo, y con qué autoridad después le va a decir a usted, hermano, usted tiene que ir a la iglesia cuando usted no viene a la iglesia. Usted tiene que estar leyendo la Biblia cuando usted no lee la Biblia. Usted tiene que llegar temprano a la iglesia cuando usted llega a las 11. Usted tiene que llegar a la iglesia y llevar de una manera educada, ordenada, saludar a las hermanas o a los hermanos cuando usted llega y llega como que si no hubiera nadie aquí. Cuando el testimonio se pierde, hermano, se pierde autoridad. Se pierde autoridad, el derecho de poder decir con autoridad, hermana, usted tiene que llegar así, mira, yo quiero ser el ejemplo para usted, mire, ¿a qué hora yo llego? Mire cómo yo ando, mire yo cómo visto, mire yo cómo hago las cosas. Así usted tiene que hacerlas. Cuando se pierde testimonio, se pierde autoridad. Mire, hermano, cuando David perdió su testimonio, perdió autoridad. Delante de ese hombre que era leal, que este hombre lo miraba a David y quizás este hombre decía, qué tremendo rey tenemos, qué tremendo hombre de lucha, qué tremendo estratega, qué tremendo hombre que nos saca a la guerra y nos vuelve victoriosos, qué tremendo, yo me gustaría ser como este rey, como este hombre, como el rey David. Pero lo vamos a ver después, hermano,
cómo le habla al rey. Fíjese, hermano, vamos a 2 Samuel capítulo 19, el versículo del 1 al 8. Versículos del 1 al 8. Mire, hermano, cómo le va a hablar, porque ¿quién era este hombre? Este hombre era ese Joab, ese hijo de Sarvia, ese sobrino de David, en el cual Joab admiraba a ese hombre, admiraba al rey David, porque era un hombre contemple, era un hombre centrado, era un hombre de Dios, y confiaba en él. Capítulo 19, 2 Samuel capítulo 19, versículos del 1 al 8. Está hablando aquí, hermano, dice que Joab, hermano, de alguna manera deseaba que Absalón regresara, porque Absalón había salido huyendo, ¿verdad?, de la presencia del rey por causa del problema que tuvo con Amón, su hermano, y lo mató porque Amón había violado a su hermana, y esta hermana de Amón era hermana de Absalón, y Absalón deseaba matarle, y logró su cometido. Y él había salido huyendo y pasaron un tiempo, hermano, pero Joab deseaba que Absalón regresara y mandó por él y lo trajeron, hermano, a él. Pero, hermano, llegó el momento en que este hombre se levantó contra su padre. Y mire lo que dice ahí. Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón, y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo, y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suelen entrar a escondida el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba a alta voz: hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y le dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y la de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y tus siervos, dice, y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate, le dice. Levántate. Levántate pues ahora y ve fuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, dice, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Mire, hermano, cómo le está hablando ahora a aquel hombre que tenía su confianza en el rey, que era la autoridad máxima para él, que todo lo que el rey le decía, él lo hacía cumplidamente, pero ahora lo vemos, le dice: levántate. Levántate, porque si no te levantas y le alegras a este pueblo, vas a ver ahora lo que vas a ver de ti el pueblo. ¿Por qué le habla el general al rey de esa manera? Porque David, el rey, había perdido la autoridad, ¿sí?, delante de este hombre, porque Joab sabía quién era realmente David y lo que había hecho. Él sabía. Por eso el atrevimiento, hermano, de presentarse delante del rey y hablarle de esa manera. Hermano, entrar a la presencia del rey era una cosa tan delicada, que si entrabas con la cara larga, hermano, y al rey no le complacía eso, échenselo allá afuera, mátenlo. Por cuanto entró con cara triste delante de mí, eso no quiero eso, mátenlo allá. Ahora, entrar en la presencia del rey, que un hombre le hablara así al rey, hermano, era la muerte segura. Pero ¿por qué Joab se atreve a hablarle al rey así? Porque Joab sabía quién era David y él había perdido autoridad delante de él, porque no había tenido el cuidado de guardar su testimonio. Levántate, le dice, levántate, porque si no lo haces, hoy realmente este pueblo que te sigue vas a ver quién es David. Qué tremendo, hermano. Cuando el testimonio se pierde, hermano, pierdes autoridad.
¿Con qué autoridad le vas a decir a una persona que no fume cuando tú fumas? ¿Con qué autoridad le vas a decir a una persona que vista bien cuando tú no vistes bien? ¿Con qué autoridad le vas a decir a una persona que hable correctamente cuando de tu boca salen palabras peores que una tabasqueña? Mano, la tabasqueña tiene un hablado tremendo, grosero. Pero hay cristianos, hermano, que no tienen cuidado de guardar su testimonio y hablan peor que una tabasqueña o que un tabasqueño. Sí, aquí venimos a la casa y hay caritas de ángel y todo eso, hermano, pero en la casa, ¿qué tal? ¡Sírveme! Te digo que me sirvas. Tienes que hacer esto. ¿Pero por qué? Porque yo te lo digo. Y si te gusta y si no, vas a ver ahorita. Así muchas veces son las pláticas en nuestros hogares. ¿Y sabe quién está allí? Tus vecinos y mis vecinos. Y escuchando y diciendo, mira, oye, ¿cómo le habla a su esposo? Oye, ¿cómo le habla a su esposa? Y así vienen a invitarnos a la iglesia. Hermano, gente no quiere saber nada de cristianismo, hermano, por causa de esas cosas. Y más los vecinos que están a un lado de nosotros, que escuchan todo. Si se pierde autoridad, ¿cómo vamos a tener la autoridad, el derecho, hermano, de decir o de ir con los vecinos cuando los escuchamos discutir y pelear entre ellos? ¿Con qué autoridad vamos a decirle al vecino, oiga, no trate mal a tu esposa? Cuando el vecino se da cuenta cómo yo trato a la mía, ¿qué me va a decir? Oye, tú me vienes a decir eso a mí, yo te oigo a ti. Es más, lo aprendí de ti, te va a decir. ¿Verdad? Y vemos aquí, le está diciendo Juan, le está diciendo al rey, hey, levántate rey, porque si no, hoy vas a ver realmente el pueblo, quién eres tú, lo que has hecho a escondidas. Y mi hermano, si alguien sabía de la vida de David, era este hombre, Joab. Le dijo a Urías Eteo, ten, aquí está la carta, llévala, dásela a Joab. ¿Y qué decía la carta? Mira, Joab, cuando tengas esta carta en tu mano, haz esto. Pon a Urías Eteo en lo más fuerte de la batalla, a fin de que muera. ¿Usted cree que el rey iba a tener la autoridad de decirle, hey, ¿por qué me hablas así? ¿Qué le iba a decir Joab? Hey, mira, aquí tengo la carta todavía. No la he tirado. Y con esta carta te tengo en mis manos, chiquito. ¿A dónde me vas? La gente se va a dar cuenta. Hermano, tenemos que cuidar nuestros testimonios. Cuando el testimonio se pierde, usted pierde autoridad. Yo pierdo autoridad cuando pierdo mi testimonio. Por eso dijo el apóstol, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Si algo tienes que guardar, hermano, en tu vida cristiana, no es a tu esposo, no es a tu esposa, no es la iglesia, el edificio, no es la iglesia, es tu testimonio. Porque gente está alrededor de ti, te está viendo. ¿Sí? Gente te está viendo. Cuando el testimonio se pierde autoridad. Pero cuando también, hermano, el testimonio se pierde credibilidad. Hermano, se pierde credibilidad. Ahora, mire lo que dice el pasaje ahí mismo vamos a andar en estos pasajes, hermano. En el capítulo 11, en el versículo 18. Versículo 18 al 25. 11, 18 al 25. Dice, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y cuando el mensajero y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, y si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar del muro?
¿quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes porque os acercasteis tanto del muro? Entonces le dirás, también tu siervo Urías Eteo. Perdón, hermano, me adelanté un poquito. No, cuando el testimonio se pierde sensibilidad. Esa es otra cosa. Y mire, hermano, ¿quién era Urías Eteo? Un hombre leal a David, un hombre que creía en David, un hombre que luchaba junto con David, hermano, que era de las confianzas de David, Urías Eteo. Y Urías Eteo escribió en la carta, mira, ahí está, cuando llegue esta carta a ti, ponla a Urías en los más recios. Y dice, y Joab le dijo, mira, si tú vas y le cuentas al rey y tú ves que el rey se empieza a enojar cuando usted lo está contando, también dile, pero también Urías Eteo murió. Y sí se le contó, el mensajero llegó y el rey se empezó a enojar ciertamente y le dijo, pero ¿por qué se acercaron a los muros? ¿No saben ustedes lo que hacen desde los muros? ¿Por qué pues se acercaron? Y luego, hermano, cuando estaba el rey así, en su furor, ya queriéndose encender mucho, también le dijo, pero mi rey, también murió Urías Eteo. Y mire, hermano, en vez de que David sintiera dolor por su amigo, por ese hombre que luchaba con él, que salía a las guerras con él, que era de sus confianzas, no le importó. Dijo, así es la guerra. Unos viven y otros mueren, no te preocupes. David había perdido sensibilidad. Quizás en otras ocasiones David había salido a la guerra y había combatido con unos hombres leales delante de él y quizás había llorado enfrente de ellos, hermano, dolido por lo que les pasaba a sus soldados, pero en esta ocasión, hermano, había perdido sensibilidad porque él había perdido su testimonio y dijo, así es la guerra, tú no te preocupes, Joab, unos viven y otros mueren, así es la espada, no te preocupes. Hermano, cuando usted y yo perdemos el testimonio, perdemos sensibilidad. Ya no nos importa la vida de los demás, cómo actúan los demás. ¿Por qué? Porque nosotros andamos actuando de la misma manera. A David no le importó nada la muerte de Urías Eteo porque él mismo había mandado la carta donde él deseaba que le dieran muerte. Por eso mismo. Y usted y yo, hermano, cuando perdemos el testimonio, no nos importan los demás. Fíjate que la hermana, pues, es hija de Dios, pero ha caído en esto. Nah. Ni ore por ella. Que voy a andar orando por ella. No lo merece. No vale la pena. Hay que se rasque con sus propias uñas. Perdemos sensibilidad por falta de testimonio. Así es la guerra. Y muchas veces dicen, no, pues ella se lo buscó. Ella quiere así. Pues hay que se acomode. Cuando no debería de ser así, hermano. Cuando una mujer y un hombre, hermano, están guardando su testimonio, hermano, tiene sensibilidad y se duele por el dolor ajeno, por las batallas ajenas, por las fallas ajenas, y, hermano, siente tristeza en su corazón. ¿Por qué? Porque quizás dentro de sí misma, quizás diga ella, Dios me guarde de caer en ese tipo de cosas, por lo tanto, voy a orar por ella y voy a aprovechar para orar por mí también. Para que el Señor nos guarde, para que nos proteja y nos libre de tal aberraciones. Pero no, hermano, perdemos sensibilidad. Se nos hacen fáciles las cosas después. Así es la guerra, dijo. Unos viven y otros mueren. Tú no te preocupes, Joab. Y la vida cristiana, hermano, así mismo actuamos muchas veces. Alguien nos dice, hermano, ore por fulano de tal, mire que cayó un... ¿Quién lo mandó? En vez de decir, sí, voy a orar por él, Dios me libre, Dios me guarde, y también lo guarde a él. ¿Sí? Cuando se pierde el testimonio, se pierde autoridad, se pierde sensibilidad, pero también se pierde, hermano, eso, credibilidad. Se pierde credibilidad. Mire lo que dice ahí, hermano, en 2 Samuel capítulo 16.
Versículos del 15 al 23. Dice, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con Ahitofel. Aconteció luego que cuando Usaí, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí, vive el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usaí, ¿este es tu agradecimiento para con tu amigo? Usaí era muy amigo de David. Pero cuando llegó Absalón proclamándose rey, empezó a gritar, ¡vive el rey! ¡Y vive el rey! Gritaba Usaí. Y Absalón le dice, hey, ¿este es el agradecimiento que le muestras a tu amigo? O sea, no estabas con David, no era de los de David, de los que estaban cerca de David, y David te consideraba tu amigo, y tú eras su amigo para él, y viceversa, no era tu amigo, y ahora estás aquí gritando, y dice, entonces... Dijo Absalón a Ahitofel, dad este vuestro consejo sobre qué debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre. Y mi hermano, vemos aquí a este hombre, a Ahitofel. ¿Quién era Ahitofel? Hermano, era el consejero del rey. Dice que cuando Ahitofel daba un consejo, hermano, es como escuchar la misma voz de Dios del cielo. O sea, era tenido en una grande estima, pero aquí lo vemos ya del otro bando, allá lo vemos ahora con Absalón. ¿Por qué? Porque Ahitofel, que estaba a un lado del rey, consejero del rey, ahora lo vemos aconsejando a Absalón, diciéndole, ¿sabes qué? Mira, ve y acuéstate con las mujeres de tu padre, dice, y llégate a ellas. ¿Quién era Ahitofel? Ahitofel, hermano, era primo de la mujer de Betsabé. Era primo de Betsabé, con aquella mujer que David la vio bañándose, ¿verdad? Y la llevó hasta su casa y cohabitó con ella. Ese era Ahitofel. Y ahora, hermano, por coraje con David, porque David le había fallado, perdió la credibilidad en David, y ahora se encuentra aconsejando a Absalón lo que tiene que hacer en contra de su padre, porque había perdido credibilidad. Hermano, cuando usted y yo perdemos nuestro testimonio, no solamente perdemos autoridad, no solamente perdemos sensibilidad, sino que también perdemos credibilidad. Tú le vas le dices a la gente, yo soy cristiano, y la gente dice, ¿qué cristiano vas a ser tú? Tú que dices malas palabras, tú que tienes estas conductas, tú que tienes estas acciones, tú que vives de esta manera, tú que dices esto y aquello, ¿cómo vienes a decirme que tú eres cristiano y que tú quieres que yo también me convierta a Cristo? La gente no cree. Salimos a predicar una vez de aquí mismo de Manhattan y nos fuimos rumbo a esos lugares ahí por donde está la iglesia San José Obrero, la iglesia católica. No sé si está por ahí todavía ese lugar, una ferretería, una refaccionaria, perdón. Entramos ahí. Iba conmigo un hermano. Yo estaba recién llegado aquí a la iglesia. A mí el pastor me dijo, váyase con él. Pues yo me fui con él. Y llegamos a esa refaccionaria y entramos, ¿verdad? Porque la puerta está en la refaccionaria, las puertas están abiertas. Entramos hasta el mismo mostrador. Y el hermano sacó un folleto. Dice, hey, te vengo a compartir un folleto al que estaba enfrente. Pero estaba uno de espaldas. Y el que estaba de espaldas conoció esa voz. Y volteó. Dice, hey, ¿qué andas haciendo? No, pues ando predicando la palabra de Dios. Tú, le dijo, tú que has venido a pedirme fiado aquí que no me has pagado, ahora vienes a predicarme de Cristo. Dije, wow, digo, ¿cómo es posible que yo no soy yo no? Hermano, la gente no cree, porque la gente pierde credibilidad, porque, hermano, nos hemos encargado nosotros de no guardar un testimonio delante de la gente que nos rodea, delante de nuestros compañeros de trabajo, con los que hacemos negocios. No nos creen. No nos creen que somos en verdad cristianos de verdad, que solamente le andamos jugando a la parte, porque se nos hace fácil quebrar nuestra palabra, fallar. Y vemos aquí este hombre
perdiendo credibilidad delante del rey. Ahitofel, tío de Jezabel. Hermano, qué tremendo es esto. Por eso, hermano, hay que cuidar nuestro testimonio. Hay que guardar nuestro testimonio, hermano. Y mira, hermano, volviendo un poquito a la historia esa, dice que cuando Israel salió a combatir, ¿verdad? Israel con Judá, hermano, dice que iba Absalón, ¿verdad? Combatiendo, y se puso difícil la batalla. Y dice que Absalón iba arriba de un pollino, un burro, un mulo. Dice que iba corriendo, ¿no? Y que era un joven alto, hermoso, de cabellera muy larga, rubio, ¿verdad? Y dice que cuando iba corriendo, dice que pasó por debajo de la encina. Dice que los pelos de Absalón se quedaron prendidos de la encina y quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y llegó un hombre y lo miró y no hizo nada y salió corriendo y le dijo, general, mi general Joab, y se le cuadró así, no, yo creo, no, mi general Joab, allá está Absalón, está colgado en una encina, allá está. ¿Y qué le dice Joab? Dice, si lo viste allí, ¿por qué no lo mataste? Me hubiera placido a ti darte mucho dinero por eso. Y dice este hombre, ese soldado, no, mi señor, porque yo escuché cuando el rey te dijo, trata bien a mi hijo Absalón, que no le pase nada, que no se rasguñe. Dice, yo no voy a hacer tal cosa, dice, porque puedo atenerme a las consecuencias delante del rey. Dijo Joab, yo no voy a estar gastando mi saliva contigo. Dice que se arrancó Joab, agarró 3 dardos, pum, pum, se los clavó en su corazón. Dice que los soldados que estaban ahí lo terminaron de rematar. En otras palabras, le dieron su tiro de gracia. Y allá estaba el rey después llorando. Ay, Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. Y tuvo que ir allá. Joab dijo, levántate, le dice, levántate. Porque me he dado cuenta que no te interesarían nosotros. Ni yo, ni el pueblo, ni nadie, si Absalón viviera. Hermano, se pierde sensibilidad, se pierde autoridad, se pierde poder. Mi hermano, David andaba huyendo por causa de Absalón, que lo quería matar. ¿No era él el rey? ¿No era el rey el que se hubiera sentado en su trono y dice, no, que venga y aquí nos arreglamos? Él tiene su ejército, pues yo tengo el mío y a ver ya cómo nos toca. No, hermano, salió huyendo como ahí un ratoncito huyendo de un gato. Se pierde poder. Y cuando el testimonio se pierde, hermano, también va a traer consecuencias. Si usted quiere recuperar su testimonio, no va a ser fácil. Se va a tener que pagar un precio. Sí, hermano, aunque usted no lo crea. Mire, hermano, de todo esto que le aconteció a David, ahora lo vamos a encontrar, ¿verdad? Siendo señalado por el dedo de Dios. Mire lo que dice allí en el capítulo 12. Versículos del 1. Bueno, es indefinida la lectura aquí, pero dice, mire lo que dice. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. ¿De quién está hablando? Está hablando de Urías y Betsabé. Así es. Sí, él no tenía más que una corderita. Dice que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre, dice, y la preparó para que aquel que había venido a él, dice, pues comiera, ¿no? Entonces se encendió el furor de David en gran manera cuando escuchó esto. Se volvió a enojar David por lo que estaba escuchando.
Quizás para él era una injusticia lo que se había hecho. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre que tenía todas las doncellas de Israel en tu mano, que podías hacer con ellas lo que tú bien te pareciera. Podías haber tomado una, otra, las que tú quisieras. Pero ¿por qué fuiste y pusiste tu vista en Jezabel, en la hija y esposa de Urías Eteo? ¿No era Urías Eteo tu amigo? ¿No era él su esposa? ¿No vivía con ella? ¿Por qué no tuviste temor de Dios, David, y dijiste no a ese asunto? Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en su seno. Además, dice, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, dice, también te hubiera añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste si tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a vista del sol. Porque tú hiciste las cosas en secreto, mas yo dice, haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Entonces dijo a David, a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado. Dice dice David, este hombre que cometió tal falta es digno de muerte y debe de pagar 4 tantos, dice, por su falta que cometió. Mire hermano, David profetizó para sí mismo su mal. Lo pagó con 4 tantos exactamente. El niño que engendró con esa mujer, la mujer de Urías Eteo, murió. ¿Sí? Absalón mató a Amón, porque Amón había violado a la hermana de Absalón, y Absalón lo mató en venganza de eso. 2. Cuando Absalón iba peleando en la batalla, murió allí en la batalla, lo mató Joab. 3 tantos. Pero cuando David estaba en sus últimos días, hermano, de vida, se levantó Adonías, hijo de David, queriendo tomar el trono de David, y se proclamó rey a sí mismo. Se dice que se juntó 50 hombres que corrieran delante de él gritando: ¡vive el rey, Adonías! Y esto llegó a oídos de Salomón, porque Salomón ya había ascendido al trono, pero Adonías no quedó conforme. Dijo: no, yo merezco más que Absalón ser el rey. Y fue donde le dijeron allá a Salomón: Salomón, mira, allá va Adonías, lleva delante de él corriendo hombres y se va proclamando rey. ¿Y qué dijo Absalón? No, agárrenlo y mátenlo. Y ahí va Adonías, ¿verdad? Cuando se miró en la persecución, dice que corrió al templo y se metió allá en el altar y se prendió de los cuernos del altar, pensando que ahí iba a lograr guardar su vida. Y le dijeron, y fueron los soldados de allá delante de Salomón y le dijeron: Salomón, mira, allá está Adonías, pues no quiere salirse del templo y no podemos hacer nada allí. No dijo Absalón: sáquenlo, ni nada dijo.
Dijo, ¿ahí dónde está? Allí, québrenlo. Allí está, y sáquenlo arrastrando. Hermano, ¿qué dijo David? Es digno de muerte y que pague 4 tantos. 4 hijos le murieron por esa causa. Pero lo vemos después allá en los capítulos de los Salmos, en el 32 y en el 51, ¿qué decía? Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borras mis rebeliones, porque reconozco que he pecado contra ti, y contra ti solo he pecado para que seas reconocido justo en tu justicia. Lávame más y más, dice en el Salmo 32, lávame más y más con hisopo y seré limpio. Hermano, no va a ser, si tú pierdes tu testimonio, no va a ser fácil recuperarlo. Algo tienes que pagar. Algo tienes que hacer. Se tiene que redimir algo por esa falta. Por eso la amonestación del apóstol es que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermano, debemos guardar nuestro testimonio. Nuestro testimonio es importante si queremos tener autoridad, ¿sí? Si queremos tener sensibilidad, si queremos tener credibilidad y si no queremos caer en juicio delante de Dios y de la iglesia. Por eso tenemos que guardar nuestro testimonio. Guarde su testimonio, hermano, para que no se lleve en nosotros lo que dice Romanos capítulo 2. Dice, tú que dices que eres cristiano, bueno, lo vamos a transversar un poquito. Tú que dices que eres judío y que te jactas de la ley y quebrantas la ley, pues que la ley dice no robarás y tú robas, ¿sí? Tú dices que no se debe matar y tú matas. Y tú que te dices que eres doctor de la ley y que eres maestro de los niños y haciendo tales cosas, no quebrantas la ley. Por eso digo, dice que por esta causa el nombre de Cristo es blasfemado por vosotros mismos. Vamos diciendo que somos cristianos, hermanos, pero no estamos viviendo la vida cristiana que deberíamos de vivir y estamos haciendo quedar mal el nombre de Cristo allá afuera con los que nos conocen. Y la iglesia de Maranata se mancha por tu testimonio y por mi testimonio. ¿A dónde quieres ir? ¿A Maranata? No, ahí van puros hipócritas. ¿A dónde quieres ir a la iglesia? ¿Dónde me invitas a la iglesia? ¿A Monte Oreb? No, ahí también hay puros cristianos hipócritas. Porque vamos por ahí caminando y vamos proclamando, soy cristiano, pero nomás el puro nombre. Porque, hermano, te avientas unas que ni los mundanos la viven así. Ya están queriendo ir, hermano, ya vamos a pararle aquí. Pero, hermano, tu testimonio es importante, hermano. Mi testimonio es importante. Tenemos que guardarlo. Como dijo el apóstol Pablo, por amor de Dios. ¿Sí? Guardemos nuestro testimonio. Amén. Amén. Vamos a orar, bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, ya.